Ok, la tercera es la vencida. Me llamo María Belén Albuja y este es el tercer video que intento hacer esta mañana y espero que todo salga bien. Les agradezco por su paciencia. Soy abogada y soy inmigrante y creo que vamos a ir directo al tema después de varios problemas técnicos. Espero de corazón que ahora sí todas las cosas salgan bien porque la intención se mantiene. A veces lo planificado no sale como lo que habíamos esperado y espero que esta sea una ocasión en que sea posible que no salga como lo planifiqué esta mañana, pero que sea mejor en el sentido de que ese mensaje le llegue a la persona correcta y que ayude a alguna persona en nuestra comunidad. Así que sin desanimarnos, seguimos intentando. Esta es la tercera y la vencida. Muchas gracias a José Manuel por avisarnos que el audio no estaba funcionando. Y como me ven ahorita, fue una buena idea porque aproveché y cambié a un lugar un poquito más claro donde puedo conversar con ustedes con más tranquilidad. Si es que usted apenas está comunicando con nosotros, uniéndose a esta conversación, recuerde que grabé hace un minutito un video de unos 10 o 15 minutos en donde expliqué de manera práctica qué documentos usted debe tener en su casa sin pagar absolutamente nada a nadie y la importancia de tener un archivo de documentos en su casa si todavía no tiene documentos. La importancia es por si ocurre alguna ley que nos beneficie en el futuro y también para estar preparados para un caso de emergencia. Recordándoles que el día sábado, es decir, mañana a las 4:30, también estaremos en un foro comunitario de inmigración en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz en Aurora, comunicando y dando información sobre las principales noticias relacionadas o que afectan a la comunidad salvadoreña aquí en los Estados Unidos. Y ahora sí, vamos directo al grano. Todavía tenemos una media horita en la que espero aprovechar y darle de la mejor manera información general. Estábamos hablando sobre las personas que están enfrentando a corte y quiero empezar aclarando algunas cosas algunas dudas que nos han llegado por interno. Si usted tiene un amigo o una amiga que está enfrentando corte de inmigración, los consejos más prácticos que le puedo dar es, primero, debe asistir a la corte, no importa si tiene o no abogado. Debe asistir a la corte porque desde el punto práctico, si usted no asiste, la consecuencia es mucho peor, ¿ok? La consecuencia es mucho peor que la enfermedad, a veces decimos los abogados. Si es que una persona no asiste a la corte de inmigración preestablecida por el gobierno, en ese momento va a esa persona. Es que en ese momento, pues ICE va a tratar de detenerlo, va a ir a la dirección donde ellos lo tienen anotado y no solamente usted va a poder correr peligro y no va a poder detener su defensa normal, sino también la familia o la gente que vive alrededor. Así que mucho cuidado. Con o sin abogado, tiene que ir a corte. La segunda pregunta que nos llegó por inbox con respecto a eso, y le pido que se anime a preguntarme más cositas. La pregunta que nos llegó por inbox, ok, parece que todavía las cosas están bien. La segunda pregunta que nos llegó por inbox es si es que era necesario tener a un abogado de inmigración en la primera audiencia. O sea, si usted necesita contratar a un abogado o no para la primera audiencia. Creo que primero eso es una decisión personal. Yo le recomiendo como inmigrante que por lo menos tenga 2 consultas con abogados de inmigración. Entonces ahí me dicen, no, pero es que Belén es terrible, el dinero. Sé que es terrible, que sé que todo el mundo tenemos gastos, pero es una decisión muy importante de la cual va a depender que usted esté en este país o no. Así que creo que vale la pena, como si estuviéramos tratando de una enfermedad, ver 2 posiciones distintas. No se trata de ir con la persona que le dé las cosas como si fuera un paraíso, porque no hay un paraíso migratorio en ese momento, las cosas están bastante difíciles. Se trata de comparar estilos, estrategias e incluso servicios. Porque si usted va a enfrentar algo tan difícil como una corte de inmigración y el desgasto emocional es muy fuerte, quiero que se quede con el abogado con el que usted haga más clic. Es simplemente servicios y también trabajo en común, porque va a necesitar usted también como cliente trabajar mucho.
Así que necesita tener un buen equipo de apoyo. Tiene que llevarse bien con su abogado y también con el grupo que le apoya a su abogado. Y para eso la consulta sirve para que usted le haga todas las preguntas a su abogado de cómo son los asuntos de pagos, cuando usted llama me van a contestar, quién va a hablar conmigo. Las consultas sirven para saber cómo es la relación que usted va a tener con ese abogado al futuro y de esa manera establecer si es que vale la pena trabajar juntos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista práctico, siempre recomiendo 2 consultas con abogados de inmigración de a de veras. Sé que las limitantes financieras son muy duras, pero recuerde, si usted es ciudadano de El Salvador, puede venir a nuestra oficina. El Consulado de El Salvador está haciendo los pagos directamente a la oficina para que usted no tenga que invertir ni un centavo. ¿Ok? Y si es que no es salvadoreño, recuerde que tenemos foros comunitarios donde los abogados también actuamos como voluntarios. Tenemos 2 clínicas legales en Denver, Centro San Juan Diego y Mi Casa Resource, y también en las bibliotecas de Denver vamos los abogados como voluntarios para dar mini consultas. Entonces no hay excusa. Por lo menos 2 abogados para que usted decida con quién luchar algo tan importante como una corte de inmigración. Segunda cosa que hay que considerar, y esta vez como abogada, cuando tengo la corte, las personas me dicen no necesito ir con usted a la primera corte, y tengo que decirle que legalmente usted va a tener el derecho de pedirle al juez una prórroga o más tiempo porque todavía está decidiendo a quién contratar, porque tal vez todavía está recolectando documentos, porque está ahorrando. Entonces, la primera vez que usted tiene corte es perfectamente legítimo solicitar más tiempo y también ir solo, ¿ok? Pero todo tiene que ser en base a una estrategia, así que le recomendaría por lo menos tener las consultas antes de esa audiencia. Algo importante que el otro día me preguntaban es, ¿qué va a pasar en esas audiencias? ¿Me van a detener? ¿Cómo voy a hablar con el juez? Primera cosa que le quiero dejar en clara. Las audiencias en Corte de Inmigración, pese a todas las barbaridades que estamos viendo y pese a todas las noticias que nos alarman, no son sino audiencias formales, razonables. Si bien la ley no es perfecta, se mantiene ciertas políticas. Entonces, no es que usted va a ser detenido en la audiencia. De hecho, las audiencias preliminares se llaman máster. Son unas audiencias donde va a haber mucha gente como usted y como yo. Mucha gente que está en las mismas circunstancias y usted va a tener poquito tiempo para su caso. Déjeme explicarle. Llegamos a la audiencia, llegamos 10 minutitos antes. Si es que usted vive aquí en Colorado, es un edificio y tiene que pasar por seguridad, sube al 3er piso y en el 3er piso va a haber un guardia. Los guardias de la Corte de Inmigración en Denver son bastante buenas personas y siempre están atentos a ayudar a las personas a indicar dónde tienen las audiencias. En su hojita de notificación va a decir qué juez tiene y usted va a poder ver los letreros con los nombres de jueces para saber a qué corte va a ir, porque son varios jueces, ¿ok? Cuando llega, usted se va a dar cuenta que las personas que tienen prioridad son las personas que tienen abogado. Y los abogados generalmente tenemos que firmar en una hojita para que se mantenga el orden de llegada. Entonces, los primeros que van a ser atendidos son los que están con abogados. Pero aún estando con abogados, la presencia va a ser muy rápida. Es una mera presentación formal de conocer quién es la persona en el caso, cuál es su representante legal. Y si usted no va con representante legal, la presentación usted va a esperar, ¿no es cierto? Va a esperar porque las personas que tienen abogado van a pasar primero y después va a la corte a ordenar y llamar uno por uno a los demás presentes en la corte. ¿Ok? Es público, hay muchas personas ahí. Usted va a esperar pacientemente y no se me va a preocupar porque, aunque las cosas no están color de rosas, sí existen intérpretes en la Corte de Inmigración, que son personas como nosotros, muchos que son inmigrantes, muy amables, muy eficientes, que no solamente le van a traducir lo que dice el juez, sino que también van a darle unos aparatitos para que usted no se me pierda y que
entienda todo bien, de tal manera que no haya falta de comunicación como las fallas técnicas que tuvimos esta mañana. Entonces va a haber un intérprete, ¿ok? La ventaja de ser hispano es que la mayoría de los intérpretes de base en la Corte de Migración hablan español. Y si es que tenemos algún amigo guatemalteco o alguien que pertenece a un grupo indígena que tal vez se siente más cómodo en su lengua indígena, en otro idioma, también se puede solicitar esa ayuda. ¿Okay? Pero en general el español no va a tener problema, va a haber un intérprete que le va a ayudar. ¿Okay? Entonces la primera corte puede ir o no puede ir con abogado. Tip práctico, por favor, si no va con abogado, porque todavía no encuentra a la persona indicada, porque todavía está ahorrando por cualquier razón, no haga más de lo necesario. El día de ayer tuve una consulta y el señor me dijo, no, yo le voy a explicar al juez que yo merezco asilo, que esto, que lo otro. No, no es necesario. El proceso legal le va a dar la oportunidad de entablar esa conversación con el juez en el momento indicado. La primera audiencia no es para eso. Y segundo, no quiero que, pese a su buena intención y afán de tener esa conversación con el juez, primero el juez no lo permita. Y segundo, no quiero que mi posible cliente o mi amigo que está en Corte de Migración se declare culpable o se declare algunas cosas que todavía legalmente él no sabe qué son o no sabe las consecuencias legales. Entonces, mucho ojo. Parecen que son frases muy pequeñitas. El fiscal va a estar listo para que usted afirme ciertos cargos que le dan, pero no hay que tomarlo a la ligera. No conteste nada, pida más tiempo y explique a la corte que como es un caso de migración legal, del cual usted no conoce los pormenores, necesita el acompañamiento y la preparación de un abogado antes de decir sí o no a los cargos. ¿Ok? Entonces, creo que espero haber contestado de la mejor manera a esta pregunta que siempre me hacen de si es que es necesario llevar a un abogado de inmigración en la primera corte cuando está enfrentando corte de inmigración. El último tip, casi se me olvida, vamos al asunto práctico. Dependiendo de qué posición o qué defensa usted tenga en corte de inmigración, va a tener la posibilidad de tener, en algunos casos, un permiso de trabajo. Hable muy bien sobre este asunto con el abogado porque dependiendo de eso, usted también va a querer ser práctico y va a decidir cuándo es lo más conveniente o cómo hacer la estrategia. Recuerde que los permisos de trabajo no son algo mágico. Ayer le explicaba a un señor que se demora de 4 a 6 meses y el pobre señor se quedó bien desalentado, pero es la verdad. Y incluso teniéndolos, lamentablemente tenemos que acordarnos que es temporal. Entonces tenemos que focalizarnos en la lucha de la corte, si bien el permiso de trabajo permite más tranquilidad, pero no podemos desatender la estrategia legal en la corte. Sandy, muy buenos días. Me encanta que se haya animado a hacernos una pregunta. Veamos qué dice. El conseguir trabajo con un ID de residente permanente falsa, pero con toda la información real y perteneciente a la persona que la representa, ¿eso puede perjudicar para poder legalizarse en el futuro? Gracias porque su pregunta es una pregunta de todos los días. Le agradezco muchísimo, Santi, por esa pregunta que nos manda. Entonces, Sandy nos dice, pues hay personas que para trabajar tienen que utilizar documentos falsos, se han visto obligadas a utilizar documentos falsos y nos dice, pero el documento falso que esta persona está utilizando tiene el nombre de esa persona, los datos de la persona, pero se está haciendo pasar por residente legal. ¿Cómo va a influir esto en un futuro caso? La respuesta es, todo depende. ¿Depende de qué? Primero, el utilizar un documento falso, aunque tenga nuestra propia información, lamentablemente es un crimen y eso lo sabemos. Sin embargo, los crímenes en Estados Unidos tienen que ser seguidos por corte normal. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de
enfrentar consecuencias criminales de inmigración. Una, si es que he sido declarado culpable de cualquier crimen en una corte normal. Y también, lamentablemente, porque los inmigrantes tenemos que estar sujetos a una ley bastante estricta, también cuando aceptamos esos crímenes. Entonces, mire, lo más importante que le tengo que decir es que bajo ningún concepto se tenga en la billetera cuando se está manejando un documento falso. Nunca se le puede presentar un documento falso a la autoridad o a la policía, porque en ese momento usted corre el serio riesgo de enfrentar gravísimos cargos criminales. Segundo, ¿cómo va a afectar eso a su caso? Todo depende del caso que tenga y de qué clase de oficial revise su caso. Obviamente los oficiales van a revisar el caso por lo general, pero también van a revisar las inadmisibilidades, que son problemas que los inmigrantes hemos tenido y que hemos a veces roto la ley para sobrevivir. Entonces, no puedo decirle un sí o un no absolutamente negado, pero sí le puedo decir que por favor se cuide. Que si una persona utiliza un documento falso, bajo ningún concepto lo tenga en la billetera, nunca se lo presente a una autoridad, y si es que hay una duda sobre esa identidad, necesita contratar inmediatamente no un abogado, sino dos: un abogado de inmigración y un abogado de asuntos criminales. ¿Ok, Sandy? Espero que le haya ayudado un poquito a esos nervios que tenía. Muchos saluditos a Pablo de South Dakota. Qué bueno verle. Sandra, le veo más tarde. Muchos saludos. Chabelita Vivas. No me sale el mensaje. Ok, está. Al salir del país con permiso de inmigración, pero el TPS está vencido, nomás descendido la palabra, podré tener problemas al regresar. Chabelita, me encanta su pregunta. Estamos todavía bajo la incertidumbre del TPS. Y Chabelita, si usted es de El Salvador, le invito a venir este sábado a la sesión informativa que se va a tener en Reina de la Paz a las 4:30. ¿Ok? Cuando una persona que tiene TPS, el TPS está válido, nos dan el permiso de viaje. En el caso específico de El Salvador, usted puede salir y le aconsejaría regresar, obviamente, antes de la fecha de caducidad de su permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera está teniendo de una manera clara que usted no debería ningún problema para regresar. Si es que su viaje se hace más adelante y todavía se hace hasta antes de enero del 2020, usted puede imprimir el registro federal, que incluso lo compartimos en la página de Facebook de Albuja Law, y también lo puede conseguir en el Consulado de El Salvador, porque eso garantiza y confirma que su TPS ha sido extendido automáticamente hasta enero del 2020. Tercer tip: algunas personas del TPS, para estar mucho más seguras para regresar, lo que han hecho es pagar no se tiene que hacer la renovación del TPS, pero pagan para un duplicado del permiso de trabajo con el objetivo de que les den un nuevo permiso de trabajo que diga claramente que es válido hasta enero del 2020. No he visto esos permisos de trabajo visualmente, no los he visto todavía en mi oficina. Estamos tramitando algunos porque la ley lo permite, pero de esa manera por lo menos estamos cubriendo todas las posibilidades. Mientras el TPS esté en pie y mientras no se haya desvanecido, no debería tener problemas para regresar, pero es algo tan delicado que definitivamente usted necesita una consulta para asegurarse de que todo esté bien y para saber cómo hacer antes, cómo preparar todo su viaje antes de salir del país. Así que le deseo lo mejor. George, buenos días, y hablamos después de un ratito. Muchos saludos. Le tengo que confesar que el cafecito que estoy tomando esta mañana no se compara al café que hace su esposa Belén, así que muchas gracias. Carolina Reyes nos dice, déjeme ver. Buen día, una consulta. Soy residente y quiero pedir a mi esposo, estupendo Carolina, que está con visa de estudiante. Perfecto. ¿Me aconseja pedirlo ahorita o mejor esperar que me haga ciudadano? 1 año y medio todavía me falta. Llevamos una relación de 10 años, pero tenemos casi 1 año de casados. Me encantan las relaciones de amor. De hecho,
en todos los asuntos migratorios y todas las tristes noticias que tenemos, cuando hablamos de matrimonios y de enamorados, de gente que está comenzando su vida junta, por lo menos es un aliento entre tantas noticias tristes. Así que déjenme explicarle lo que yo propongo. Si es que su esposo está ahorita con visa de estudiante, eso es bueno porque no está acumulando presencia sin documentos y eso es básico. Yo sí soy de las personas que prefiero comenzar las cosas lo más pronto posible. Como residente, usted puede iniciar el proceso migratorio de su esposo con lo que se llama una petición I-130. Como usted seguramente ya sabe, un residente solamente puede solicitar a su esposo un proceso que se llama proceso consular y que va a terminar a una entrevista en una ciudad de origen. Si es que la visa de estudiante de su esposo está tranquila y ustedes no tienen mayor apuro, tal vez está haciendo una maestría, tiene OPT, todo depende de la estrategia familiar que tengan. Yo iniciaría de una vez la petición porque ese trámite se va a demorar 2 años y medio. Y además de eso, si usted se va a hacer todavía ciudadana y todavía le falta 1 año y medio, por lo menos ya estoy comenzando el proceso. De esa manera, siempre hay cómo cambiarlo si es que resulta que 1 año y medio usted ya se hace ciudadana y la petición de su esposo fue aprobada y ustedes decidieron mantener el caso pendiente. Siempre se lo puede cambiar a otro caso que se llama ajuste de estado y que termina en Estados Unidos con la entrevista aquí cuando son ciudadanos. Entonces, para no confundirle más, espero no haberle confundido, realmente me parece válido comenzar lo antes posible. Me parece que en el mundo real, en la práctica, muchos de mis clientes esperan que el esposo o el esposo se haga ciudadano. Y a veces, pese a las buenas intenciones, se demoran las cosas, sea por el gobierno o porque no mandamos la petición antes. Entonces yo sí comenzaría la petición, el trámite ahora, recordando que si usted hace las cosas a tiempo y se hace ciudadano rápido, pues no hay problema hacer las cosas con más rapidez cuando sea ciudadana, pero si por mala suerte resulta que su trámite de ciudadanía se demora demasiado, su esposo va a seguir avanzando en el trámite. Es maravilloso que tengan 10 años de relación, recoja todos los documentos relacionados a esa relación, las cartitas de amor, las tarjetas, las fotos, porque va a ser importante para el trámite, y comience el trámite lo más pronto posible. Como inmigrante, yo sí recomiendo eso. Como abogada, recomiendo que se vea los tiempos de la visa de estudiante de su esposo y cuáles son los planes de pareja, ¿no es cierto? ¿Va a trabajar él o está bien siendo solamente estudiante? Porque de eso va a depender también la necesidad de hacer este trámite más rápido o pausado. Así que le deseo lo mejor de la vida, felicidades por su matrimonio y va a ser un gusto tener otro ciudadano muy pronto para que ojalá nos ayude en la próxima elección. Tenemos 15 minutos y me gustaría atender sus preguntas y sus dudas sobre asuntos migratorios desde el punto legal y también práctico. Mucho gusto, Javier. No creo que había visto su nombre anteriormente. Le agradezco por unirse a nuestra conversación del día de hoy. Recuerde, por favor, que cuento con ustedes para que compartan este video y para que en el futuro una persona, por lo menos, se identifique con alguna de las preguntas y ojalá le pueda ayudar para tomar el paso necesario para seguir adelante en el caso de inmigración. Mientras alguien se anima para hablarnos el día de hoy, quiero recordarles que el día de hoy en la mañana tuvimos problemas técnicos, entonces el video está dividido en 2. Va a encontrar un consejo práctico de qué archivo necesita tener en su casa. En el video primero hablé como unos 10 o 15 minutos de qué archivo necesita en su casa, con todos estos miedos que tenemos últimamente sobre las famosas deportaciones express que no son aplicables para personas que han estado más de 2 años en este país. Se animó Carolina Reyes. ¿Qué me dice Carolina? ¿Qué pasa si en el proceso se me movió la pregunta? Se le acabó hacer el OPT y tiene que regresar a su país. Carolina, realmente le invito a que con su esposo anoten en una hojita
toda la información de la visa de estudiante, todos los asuntos del OPT. El OPT, para los que no saben, es cuando uno viene con una visa de estudiante, después va a tener un tiempo legal, limitado, pero legal de trabajo. Entonces, realmente, Carolina, ustedes van a necesitar una consulta con su esposo y la mejor manera de estar preparados para su consulta es tener toda la información legal suya, que es bastante sencilla, es simplemente la tarjeta de residencia, y en el caso de su esposo, saber todo el asunto del OPT y cuánto tiempo le queda. Dependiendo de eso, se va a tener que determinar cuál es la mejor opción para la pareja. Pero no se desanime, porque usted sí tiene caso. Y eso es bueno. A veces solamente es cuestión de tiempo. Sandy, si la persona trabaja por su cuenta con toda su información real, ¿está mejor que trabajar en una empresa? Siempre es mejor. Entre trabajar con un documento falso para una empresa, es preferible trabajar solos. ¿Por qué? Porque cuando estoy presentando un documento falso a una empresa y me estoy haciendo pasar por alguien o por un estatus migratorio que no me corresponde, nosotros sabemos que eso va en contra de la ley, ¿no es cierto? Y es fraudulento. Creo que no hay duda sobre el asunto. Muchos de mis clientes han tenido que sobrevivir y eso ha animado también a que sean empresarios. Y sí, tienen empresas propias porque la ley al mismo tiempo permite la creación de compañías. Entonces yo sí creo que si bien legalmente como abogado no puedo decir que están autorizados para trabajar con mis clientes, sí prefiero que tengan sus propias compañías porque por lo menos en ese momento no está habiendo presentaciones de documentos falsos que después pueden acarrear serias consecuencias legales. Sandy. ¿Y qué más me dice Sandy? ¿Y qué se requiere para poder solicitar un permiso por si inmigración te detiene? Sandy, para asuntos de inmigración, lo que le tengo que decir es de manera general es, si una persona nunca ha tenido ningún problema, nunca ha tenido ningún roce con migración, ni con las autoridades, ni con Corte de Migración, y ha vivido en el país más de 2 años, y lamentablemente es detenida por migración, usted tiene que saber que va a tener derecho a fianza. No es nada agradable, no es nada bonito, es sumamente duro, es realmente una experiencia muy, muy triste porque no somos criminales, pero sí lamentablemente nos detienen porque no tenemos documentos. En ese momento lo que va a ocurrir es que le pido a la persona que se acoja al derecho al silencio, que sea muy paciente porque va a demorarse 3, 4, 5, 7 días para pasar al centro de detención en Aurora, en Colorado, si es que está en Colorado. Y después, si es que no tiene ningún problema con el sistema criminal, le van a dar una fianza para que su familia pueda pagar la fianza y usted pueda salir de Corte de Migración y ahí tenga tiempito de respirar y enfrentar todo lo que viene, que son cortes de migración, pero va a haber tiempos racionales. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Más que un permiso a migración, usted necesita ahorrar dinerito, estar precavida si ese dinero termina en algo positivo porque hay una reforma excelente, pero si es que le detienen necesita tener el dinero para que le paguen la fianza, más o menos entre $3,500. De que su I-130 fue aprobada, es magnífico, felicidades. Va a tener que tener un poquito de paciencia porque su esposo va a recibir un correo electrónico en un par de semanas en que le van a decir qué paso seguir, pero realmente es muy bueno. Está en la mitad de su trámite, así que felicidades. Parece que el internet no nos ayudó el día de hoy, pero igual, en medio de los problemas técnicos, me voy a ir el día de hoy tranquila porque la próxima semana creo que descubrí hoy, sin querer queriendo, que de esta manera o en esta esquinita de mi oficina se ve un poquito más claro las cosas y ahorita solo tenemos que arreglar un poquito más del asunto del internet que no entiendo la verdad por qué está fallando. Gracias por las manitos, gracias por los corazoncitos, gracias sobre todo por compartir
esta información. Vamos a estar haciendo estos videos todos los viernes, así que les agradezco por su presencia y por ayudarme a lograr que a finales de este año tengamos 3,000 personitas de la comunidad que nos ayuden a compartir asuntos legales y también prácticos. Le mando muchos saludos a Sandy, Odalis también, a todas las personas que nos están viendo. Recuerde finalmente que si desea información sobre inmigración y vive aquí en Colorado, en Aurora, vamos a hacer un foro comunitario con la comunidad salvadoreña este sábado a las 4:30 de la tarde. No se dé por vencido, no se me ponga triste y sobre todo no tenga miedo. Tenemos que informarnos. Si todavía no puede pagar una consulta privada, utilice esos medios para informarse un poquito más. Claro, sabiendo que esos medios no reemplazan una evaluación privada, pero sabiendo que aquí también le vamos a dar información sobre foros comunitarios, como la clínica gratuita del Centro San Juan Diego, o en Mi Casa Resource, o acérquese a las bibliotecas en Denver para solicitar las fechas en las que los abogados voluntarios vamos a estar ahí. En definitiva, terminamos esta semana y comenzamos un nuevo mes. Ya estamos en agosto, le deseo lo mejor del mundo, le agradezco por su presencia y recuerde que todos podemos hacer que el viaje a los Estados Unidos haya valido la pena. Bye. Que tengan un excelente viernes.